cerebro y disposición al aprendizaje, podemos continuar. ¿Cómo se sintieron? Por el chat estoy recogiendo que le sonó el cuello, ¿no es cierto? Que le sonaron los huesos. Voy a ir recogiendo sus respuestas por el chat, pero me gustaría preguntarle a María Constanza, que está ahí sobándose las manitos, ¿cómo les fue con los estiramientos, respiraciones? Me estaba poniendo crema en las manos. Bien. Muy bien. Bien, súper bien, como para despertar y estar atenta ahora, así que un buen ejercicio para activar. Muy bien. Esa es la idea. Es súper interesante cómo nosotros habitualmente vivimos y estamos siempre desde la cabeza, ¿no es cierto? Nuestra oración, nuestros pensamientos, habitualmente estamos desde la cabeza. Y este tipo de ejercicios nos conectan con el cuerpo. Y el cuerpo es muy importante porque de esa manera nos permite estar vivos. Y es más que solo nuestro medio de transporte, sino que es nuestro templo. Entonces hay que cuidarlo y hay que conectarse con él también porque nos está hablando, nos habla desde el dolor, nos habla. Entonces, en esta sesión que vamos a ir viendo, es muy interesante el cómo poder vincularnos al cuerpo para entender cómo se manifiesta el estrés en nuestro cuerpo, cómo se manifiesta la incertidumbre en nuestro cuerpo también, ¿ya? Así que yo estoy aquí en el chat recogiendo sus feedbacks. Sí, nosotros tenemos un juego de que la Pauli es el móvil y yo soy el, ¿cómo era? Yo soy el estudio, así que adelante estudio, ya. ¿Qué vamos a revisar en esta charla? Primero, ¿qué es el estrés? ¿Sí? Porque es un concepto también que de pronto está como tan utilizado, entonces tenemos que comprender cuáles son sus diferentes tipos y niveles. Cuando pasa de ser algo normal a algo patológico, cómo se manifiesta en los distintos ámbitos y cuáles son sus niveles, ¿ya? Después vamos a ver un concepto súper interesante que tiene que ver con el hiperconectados y desconectados a la vez, ¿ya? Que también se abordó ayer de una manera más interesante porque fue desde la perspectiva espiritual. Nosotros con la Paula abordábamos antes desde la perspectiva científica. Entonces, por eso yo le decía a la Pauli que maravilloso que ayer justo asistí a esta academia que me dio la perspectiva espiritual antes de tener esta charla con ustedes. Entonces, comprender cómo existe esta relación entre esta hiperconexión digital con esta desconexión de la realidad y el impacto que esto genera en el equilibrio psicológico y en los vínculos y en las experiencias. Y por último, vamos a ver el autocuidado, y desde ahí, en todo sentido, desde el cuidado de nosotros mismos con nuestro entorno y los diferentes ámbitos de nuestro existir, y también de qué forma podemos salir fortalecidos y ser como resilientes y desde ahí contribuir a la sociedad, contribuir en el fondo a que esto genere algún sentido de trascendencia, ¿cierto? El contexto actual va mucho más allá de una pandemia, ¿cierto? Todos hablamos de que, oye, sí, qué terrible la pandemia, el COVID y qué sé yo, pero siendo súper justos con nosotros mismos y con la sociedad, sabemos que hay un montón de situaciones que nos tenían ya desde antes un tanto desbordados, ¿no? La pandemia es una situación tremenda y que va a traer un montón de consecuencias a todo nivel, ¿cierto? Pero antes de la pandemia ya veníamos en una situación de muchos meses de estallido social, en donde la desigualdad y un montón de otras variables muy preocupantes traía a nuestro país y al mundo en un tema no menor, que generaba mucha preocupación, ¿cierto?, de incertidumbre, con liderazgo bastante cuestionables por parte de la política, mucha corrupción, las crisis a todo nivel, ¿cierto?, de religiones, de caídas de liderazgo, de cuestionamientos, a todo nivel, ¿cierto? Crisis a todo nivel. Entonces, por otro lado, los sistemas de salud, los sistemas laborales, la cantidad de horas trabajando, el descuido de la naturaleza, la desconexión propiamente tal. Entonces se llama ya esta situación sindemia, que es un conjunto de elementos que nos generan estrés, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, imagínense que el 2019, ya antes de que habláramos de pandemia, incluso recién estaba comenzando el tema del estallido social,
un 82% de las personas que estaban trabajando manifestaban que tenían algún cuadro de estrés laboral. Después lo vamos a ver, el estrés laboral, pero o se manifestaba con algún tipo de sintomatología asociada a un malestar producto de esta situación de trabajo, qué sé yo. Eso fue el año 2019 por un estudio hecho por trabajando.com. Aparte, ahora, sumado a esa ambigüedad que había antes, agreguemos el tema de la cesantía, ¿cierto? La inestabilidad laboral, la incertidumbre, todas las personas independientes, los que se han tenido que acoger a la ley de empleo, ¿cierto? Y una serie de situaciones en donde podemos decir en definitiva que estamos en una crisis histórica y mundial. Nos vemos enfrentados a que un 78% de los chilenos, según la encuesta Ipsos de abril del 2020, o sea, ya esto debe haber aumentado, porque más encima aumentaron muchísimo las muertes, cree que morirá un ser querido a causa del COVID. Y más encima en un escenario súper hostil para las personas que quizás más encima no tienen tan incorporado el sentido de la muerte como un paso más allá, o como esto de la vida eterna, y no pueden recibir los mensajes, ¿cierto? O la bendición de los seres queridos, de los sacerdotes, en donde tienen este sentido de fe, de que la vida es un paso más allá de la vida eterna. Lastimosamente cada vez ha disminuido más, ¿cierto? Eso, entonces la muerte se asocia más bien a un miedo, a una pérdida, a un castigo, ¿cierto? Y aparte de este 78% de las personas que cree que morirá o que morirá un ser querido, hay un 50% que cree que morirán ellos mismos, y entendiendo la muerte como el fin, ¿ya? Dentro de ese porcentaje, aún así Chile sigue siendo uno de los países con mayor fe, y sobre todo Latinoamérica, en relación al mundo. Ahí, bueno, ustedes, sobre todo ustedes, yo creo, saben mucho más que yo de eso, pero somos uno de los países que de hecho tiene a la Virgen del Carmen como una representante. No hay más países que tengan, ¿cierto?, en su bandera representada una figura religiosa, pero aún así el tema de la muerte sigue siendo visto como algo muy doloroso, y no tanto como algo como que trasciende, ¿verdad? Y eso genera mucho estrés, angustia y dolor. Por otro lado, por otro lado, la adicción digital y el deterioro de los vínculos. Y acá me voy a detener un poco más porque es sumamente interesante lo que plantea Daniel Halper, un teórico de la Universidad Católica que hizo un estudio en Harvard, en donde él define, en donde él descubre junto a otros teóricos y científicos la adicción a la tecnología como la nueva cocaína electrónica. Está demostrado científicamente que los adultos vamos y acudimos a nuestros celulares, a nuestros computadores cada 6 minutos, y ni siquiera es porque tengamos que ver algo importante, es porque tenemos ese hábito o mala costumbre de estar constantemente chequeando en las redes sociales nuestra popularidad o nuestra no popularidad, y desde ahí generando una serie de fantasías relacionadas a aquello, ¿cierto? Y cómo eso también afecta a nuestro malestar. Y por último, imagínense que un 20% de las consultas en urgencia, yo creo que esto antes de la pandemia, ahora yo creo que no dejan entrar personas que evidentemente puedan ser detectadas que están con algún tipo de crisis de pánico o alguna, no sé, urticaria producto del estrés, pero antes de la pandemia un 20% aproximadamente de las consultas de urgencia eran asociadas a temas de estrés. Entonces, desde ahí tú dices que el contexto actual realmente está, ¿cierto?, estresante. Estamos en una situación de sindemia, pero ¿qué podemos hacer? Porque si no es este escenario, ¿cierto? Siempre va a ser algo, porque en el fondo el estrés tiene que ver con este elemento externo que puede generarnos un desequilibrio, ¿ya? Es algo que nos saca de nuestra estabilidad o de nuestro estado de equilibrio, justamente. Entonces siempre va a existir. El tema es la intensidad. Bueno, es poco probable estar en un contexto de estallido social, de pandemia, de distanciamiento emocional. Bueno, la verdad es que hemos estado más acontecidos que lo común, ¿cierto? Pero igual siempre va a existir
situaciones en que nos vayan sacando de nuestro equilibrio. El tema es cuáles son los niveles de respuesta. Esa es la distinción. Entonces, esto es lo que dicen todos estos psiquiatras, psicólogos, sociólogos, y justamente daban también el énfasis, dan el énfasis en todas estas charlas y de preparación, y cuáles son sus niveles, y la importancia de yo poder detectar en qué nivel quizás estoy. Lo primero es la fatiga mental, física o mental. Por ejemplo, si yo estoy en una situación que me saca de mi equilibrio, entendamos como, por ejemplo, un cambio de casa, una ruptura emocional, estoy estudiando y tengo que entregar, tengo que prepararme para una prueba, entregar estudios, o ustedes como líderes, como participantes de algún movimiento, preparar algunas actividades, resolver problemas, aconsejar, ¿cierto? Se busca mucho consejo, no solamente en psiquiatras ni en psicólogos, sino que uno como católico acude mucho o a los sacerdotes, o a los líderes, o a su comunidad espiritual, en busca de pronto de soluciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo primero puedo identificar en qué estado estoy yo o está la persona? Lo primero es la fatiga mental, entendida como este cansancio que a mí me ocurre después de estar mucho tiempo. Por ejemplo, si yo estoy un día trabajando 5 horas seguidas, 8 horas seguidas, y me siento muy cansado, es normal sentirme fatigado. Pero si yo esa noche duermo y al otro día me recupero, eso está perfecto, ¿ya? Eso es fatiga mental, fatiga física, y al momento de yo poder recuperar mis facultades, estoy bien. Así que no estamos en un nivel de estrés. Después el estrés también es normal, es adaptativo y nos permite sobrevivir como especie. Así que está fantástico. El tema acá es que nosotros tenemos en nuestro cerebro un cerebro que es el neocórtex, que es esta parte de acá, que es evolutivo, es el que tiene que ver con todas nuestras facultades más elevadas. Por ejemplo, la capacidad de tener fe, de poder creer en lo que nosotros no podemos ver, esa capacidad abstracta de la espiritualidad, la capacidad de la creatividad, la capacidad de empatizar con los otros. Todas esas son facultades muy elevadas que tienen que ver con nuestro sistema prefrontal, que está acá. Cuando nosotros estamos estresados, por ejemplo, veo, no sé si supieron que en algún momento en Santiago, cuando las personas por primera vez estuvieron encerradas, apareció un puma. Ya, imagínense esa persona que ve un puma en la calle. Ese estrés hace que funcionemos igual que cuando éramos primitivos y vivíamos en las cavernas. Se activa mi sistema, mi amígdala, y hace que todas mis extremidades, mis piernas y mis manos se llenen de sangre y yo me disponga a correr. Y actúo desde solamente el afán de la sobrevivencia. Me pongo en un estado de hiperalerta. Ahí yo no pienso en empatizar, no pienso en nada así como muy elaborado, solamente pienso en sobrevivir. Y si es que yo tengo que defenderme, lo voy a hacer. Lo mismo pasa, pero ahí, en ese primer estrés, en el estrés que es adaptativo, que es bueno, que es evolutivo, yo en el fondo en mi cerebro está la adrenalina, la dopamina y el cortisol. Y son fantásticos porque funcionan en equipo y están muy bien. Y ese estrés es bueno, me pone en alerta, me defiende, me permite sobrevivir. Sin embargo, si es que yo estoy mucho tiempo en estado de alerta, es decir, si es que, imagínense, si hubiese salido un león, un puma, ya, ahí el ejemplo quizás fue un poco extremo, pero si yo, por ejemplo, estoy en situación de estallido social, de pandemia, tengo problemas con mi familia, estoy más encima estudiando, no tengo internet, perdí mi trabajo, tengo mi marido cesante, mi hijo está enfermo, es decir, sumo situaciones de estrés, se me va la dopamina y se me va la adrenalina y solamente en mi cerebro queda cortisol. Cortisol es una hormona que libera el estrés y que es un neurotóxico. Entonces, cuando yo estoy mucho tiempo estresado, y ahí se convierte en estrés subagudo o distrés, y ese estrés, chiquillo, es negativo.
ese estrés es dañino para mi organismo, ¿ya? Es dañino para mis organismos, para mis relaciones, y vamos a ver para qué más. Entonces ahí, si es que yo no hago algo respecto a mejorar la calidad de mis respuestas, y estoy estresado, ahí como muestra el monito, por ejemplo, un jefe, no sé, el hijo, el sobrino, o qué sé yo, se va sumando y se va sumando y se va sumando la carga de preocupaciones, y yo no mejoro mi respuesta, el estrés subagudo puede pasar a un estrés agudo, y es peor, porque yo ahora estoy lleno de cortisol, y después esto puede volverse crónico, y después puede volverse burnout, que es cuando ya comienza la despersonalización y la insensibilidad. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la experiencia, por ejemplo, de atenderse en algún centro médico, en algún hospital, en alguna clínica, y les ha llamado la atención que pueda haber alguien de salud muy insensible, que no tenga empatía, que no mire a los pacientes, que sea muy, muy pesado. Bueno, resulta que a la gente de salud, cuando están muy estresados, les da burnout, porque eso pasa cuando uno ya se desconecta de los otros seres humanos. Ese es un síntoma del burnout. Y después puede dar depresión o cualquier otra enfermedad mental. Es decir, el estrés puede ser una puerta de entrada para cualquier otra enfermedad mental. Y el tema interesante es que esto es evolutivo. El estrés es algo que si tú lo tratas en una primera instancia, puedes detenerlo y puedes salir a flote. Si, por ejemplo, uno empieza con sintomatología o implementa respuestas, como respuestas así como las que les vamos a enseñar más adelante, o por ejemplo, si tú ya ves que está alterado tu comportamiento, que también se los voy a mostrar ahora, o tus patrones de relaciones o cualquier cosa, y tú buscas ayuda en un especialista, o mejoras tus respuestas, o te pones a hacer ejercicio, o hablas con alguien, que es probable que no pases del estrés agudo al estrés crónico. Pero si tú no haces nada al respecto, te puedes enfermar, y te puedes enfermar muy grave, porque es acumulativo y es degenerativo, ¿ya? Entonces, si es que avanza más cuesta recuperarse. Y a veces, de hecho, por ejemplo, la fatiga física o la fatiga mental se puede convertir en fatiga crónica si uno no descansa a tiempo. Por eso la gente te dice, descansa, si trabajas mucho, descansa. No, es que no, o por ejemplo, no, es que estoy como deprimido, pero no quiero tomar licencia porque me voy a deprimir. No, usted tómese licencia y mejórese, porque esto es tremendo, si la salud mental no es un juego, y el tema es que es acumulativo y es degenerativo. Entonces, si uno no se cuida, el problema es que esto puede ir evolucionando, y no son cosas que uno vea en el corto plazo, son cosas que se van necesariamente acumulando. Pues acá hay un experimento que hicieron súper increíble para demostrar cómo el cortisol, esta hormona del estrés, cuando deja de estar acompañada de la adrenalina y de la dopamina, que es en primera instancia, cómo es tan neurotóxica. Es tremendo. Pusieron así como en una cancha chiquitita, en el fondo, a 10 ratitas, ¿ya? Porque la estructura cerebral de la ratita es muy similar a la de los seres humanos, obviamente, y qué sé yo. Entonces, estas ratitas tenían el desafío de correr y saltar en una barrera de muy baja complejidad, cero desafío, y ir en busca de unos pellets y unos quesitos al otro lado. Entonces, corrían, saltaban y se comían sus pellets y sus quesitos sin ningún problema, y las ratitas estaban felices ahí, ¿cierto? Para comprobar el efecto del cortisol, les ponían después un estímulo de mucho estrés, que era una sirena así, ta, ta, ta. Entonces, estas ratitas que se sabían de memoria el camino y sabían saltar la barrera sin ningún problema, lo que hacían era ir corriendo, y no eran capaces de saltar la barrera de baja complejidad, y se ponían a pelear entre ellas. Se tiraban los pelos, se mordían, se daban vueltas, y no eran capaces de saltar la barrera de complejidad y de ir a buscar los quesitos. Se aturdían, se devolvían, estaban completamente estresadas, llenas de cortisol en su cerebro, y cometían muchos errores. Eso hace el estrés en nuestra vida, cuando estamos llenos de cortisol y no somos capaces de darnos cuenta y de hacer algo al respecto, ¿cierto? Entonces, es como cuando, por ejemplo, uno está demasiado estresado y
y tiene que meter una clave en el computador, y a mí me pasa esto, bueno, antes de saber más de estrés me pasaba más, ahora que ya estoy más consciente y lo aplico, era como, es la clave, y uno, metí la clave y la volví a meter y la volví a meter hasta que termináis llamando a la cuestión y no sé, como un poco uno se vuelve estas como ratitas llenas de cortisol, tratando una y otra vez de hacer, ¿cierto?, la función sin detenerte. Entonces, todos somos víctimas de estar en situaciones de mucho estrés. El pariente enfermo, la situación económica compleja, los desastres naturales, las pandemias, los terremotos, ¿cierto? Las crisis sociales, las cesantías, las sobrecargas de estudio, o sea, tantos temas en los que nosotros podemos estar enfrentados, cualquier situación que nos saque de equilibrio. Y acá el tema es sumamente individual. Nadie está en derecho de juzgar a otro sobre, oye, pero ¿cómo te puede estresar eso? Si en el fondo esto es algo tan personal, ¿cierto? Pero si estamos muy estresados, eso es lo que nos pasa. En primera instancia nos adaptamos, pero después quedamos solamente con cortisol, que es sumamente dañino. Y ahí, como dice ahí, mientras más largo es nuestro periodo de estrés, peores son las consecuencias. Es más neurotóxico el cortisol y es más dañino para nuestro cerebro. Nuestro cerebro se achica. Una psiquiatra que es con la que trabajamos nosotros en Evolution contaba que cambiaba la estructura y que mataba neuronas. Yo ahí sí que quedé para adentro. Yo le decía, ¿cómo, Mariana? ¿De verdad mata neuronas? Mata neuronas, porque es neurotóxico. Entonces yo, cosas que he aprendido, se me pueden olvidar. Entonces cuando uno dice, oye, pero pucha, es que yo antes me costaba menos, en verdad me sentía más inteligente, pero después de que me pasó esto me siento tan como distraída. Bueno, pero es que puede ser que estés muy estresada y de verdad que el rendimiento disminuye. Entonces, bueno, tranquilos, porque la buena noticia es que todo esto se puede revertir implementando como medidas de autocuidado y para mitigar el estrés, ¿ya? Así que esto es solamente para que tomemos como conciencia de lo tremendo que es el estrés, ¿sí? De hecho, hay un médico que se ganó un premio Nobel respecto a cómo también el estrés nos hace generar estos pensamientos como negativos y desde esa misma perspectiva responder peor a los tratamientos. En cambio, las personas que sí generan como pensamientos o la fe o espiritualidad, que sé yo, sentido de trascendencia, responden, por supuesto, mucho mejor a estos tratamientos. Y aquí está la fase Javi, perdón ¿Diga? que te interrumpa. Sí. Hay hartas preguntas respecto de efectivamente cómo va impactando el estrés en el cuerpo, desde la memoria, desde los trastornos de alimentación, el qué significa degenerativo. Ahora lo vamos a Entonces, ver ahora. te quería pedir que pudieses ahondar un poco en eso, ¿sí? Ya. Gracias. Sí. Dame un segundo. Aquí está. Ya. Degenerativo significa, mira, viene de la palabra como de algo que se va como de la palabra de degenerado, como degeneración. Es como de que se va estropeando, se va echando a perder, ¿ya? Que algo sea acumulativo es que se va acumulando y degenerativo es que se va deteriorando. Eso es como un sinónimo de deterioro. Entonces tú te vas deteriorando, a lo mejor si eres joven no te das cuenta, pero por ejemplo, mira, bueno, esto va a responder a las preguntas que me dijo la Pauli. Acá están las fases del estrés, ¿ya? Primero, el cansancio físico y mental, eso es lo primero, que uno anda como desconcentrado, con alteraciones de la memoria. Después empiezan los problemas con los otros, ¿ya? Como que a uno le cuesta como ponerse en el lugar de los otros, se desengancha emocionalmente, se pone más instable el aspecto emocional, tiene dolencias físicas, enfermedades relacionadas al estrés, que son estas. Acá están las enfermedades relacionadas al estrés. Pero hubo otra pregunta que me hizo la Pauli, a ver, ¿dónde está el chat? Que tenía que ver con los trastornos de alimentación, ¿o no?
Sí, o Sí, sea, Jaime Rojas pregunta sí, si es que el estrés puede afectar el apetito. Yo le contesté que puede afectar tanto de no comer, sí, incluso bulimia, sí, anorexia, pero también obesidad. O sea, yo puedo comer sí. más por estrés. Sí, 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 tal cual. De hecho, todo nuestro comportamiento, el estrés afecta en tres áreas. Intelectual, el área física, el área comportamental, inclusive el área espiritual. Si yo soy una persona que tengo mucha fe, por ejemplo, puedo dejar de rezar o de creer producto del estrés. El estrés es una enfermedad, llega a convertirse en una enfermedad porque acuérdate que es evolutiva. Entonces sí, todo puede ser producto del estrés lo que me está pasando y sobre todo en este contexto de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de poder yo identificarme si estoy en un estado de estrés? ¿Qué es lo más probable si hoy en día el 90% estamos bajo situación de estrés? ¿Ya? Entonces, acá está, por ejemplo, mira, hay personas que les dan ataque cardíaco y que la causa médica es por estrés, así de tremendo. Hay personas que les da cáncer y que los médicos llegan a la conclusión de que también el estrés ayudó muchísimo a esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la elevación de la presión arterial muchas veces tiene que ver con el estrés. El aumento del ritmo cardíaco, aquí te decía yo, el tema también ¿cierto? Del estrés. Eh, el colesterol, hay gente que es súper delgada, que se alimenta de forma súper saludable y uno dice como mito, oye, pero debería tener buen colesterol. Bueno, resulta que una de las causas del elevado colesterol tiene que ver con el estrés. Ojo, acá hay una cosa súper interesante que nos decía la psiquiatra con la que trabajamos, que no es el estrés, o sea, no es el estímulo estresante, no es la pandemia, no es el estallido social, no es mi jefe, no es mi mamá, no es mi pareja, no es lo que está afuera, es mi respuesta frente al estrés. ¿Qué puedo hacer yo con esto que me genera desequilibrio? ¿Sí? Y eso es como lo que nosotros encontramos interesante y que nos gusta como reflexionar, sobre todo cuando tenemos esta base de la fe o de la espiritualidad, ¿ya? Tenemos acá dolores crónicos. Para las personas Javi, que, dígame, Javi, perdona. Solo porque siguen las preguntas respecto a la memoria. El cerebro es un músculo, ¿ya? memoria, Así como sí. yo hago abdominales y eventualmente puedo llegar a tener un six-pack con las O, calugas súper eventu marcadas, o eventualmente no. o eventualmente no. El punto es que si yo a nivel de cortisol, si lo intoxico con cortisol y además dejo de trabajarlo porque estoy cansado, porque tengo pérdida de memoria en el largo plazo, o sea, incluso podría afectar en términos de Alzheimer. Pero claro, en las primeras fases no es tan irreversible, pero si yo sostengo durante mucho tiempo, años, los problemas de cortisol, efectivamente, para contestarle a Livón, podrían ser permanentes, aunque el cerebro es un músculo, o sea, es un órgano que puede trabajarse, ¿ok? Eso es muy interesante. Y también, Jennifer, puede afectar a la piel, a Sí. todo, a todo. Y Ay, como dice la Javi, no es, y aquí quiero hacer énfasis, no le echemos la culpa a los demás, sino que es mi forma de vivir el contexto en el que estoy, es lo que me genera estos problemas, ¿sí? Si yo soy una persona que tiende a preocuparse mucho, ¿ya? Y a siempre hacer la peor lectura de la situación en la que estoy, voy a ser una persona que va a tender a estresarse mucho más que otra persona frente al mismo contexto que sea más positiva o que viva más en gratitud o que le busque el lado amable a la situación. ¿Se entiende? Entonces, mi respuesta es la que me genera todas estas enfermedades o todo mi grado de estrés. ¿Ya? sí, Eso. ahí después, gracias Pauli, ahí más adelante vamos a precisar también, porque muchas veces nosotros, aunque queramos, no podemos mejorar nuestras respuestas. Y tranquilo con eso porque hay otras cosas también. O sea, a veces uno requiere ayuda de especialistas y está bien, ¿ya? Hay partes que no podemos controlar y ese es un 50% de este cuento, así que vamos a ir viéndolo.
El tema, chiquillos, acá, súper interesante, es que es el darnos cuenta del cómo estoy, hacer la pausa. Ya hay algunos que le dicen la pausa ignaciana, otros que le dicen la pausa de seguridad, otros que dicen momento de oración, momento de meditación. ¿Ya? La contemplación, cuando estamos rezando, cuando estamos en conexión con Jesús, ese momento en la pausa, no solamente el pedir perdón, el pedir gracias, sino que conectarme conmigo mismo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Porque, porque es súper interesante que el saber que yo estoy estresado puede también generar estrés en mi comunidad. Está demostrado que el estrés es contagioso y que el estar bien también es contagioso. La bondad es contagiosa y el estrés es contagioso. Porque al momento de yo estar lleno de cortisol, genero una tensión en mi familia. Si hay una mamá estresada, va a estresar a sus hijos también, ¿ya? Si hay un papá estresado, va a estresar a sus hijos también. Entonces es sumamente importante que primero sepamos cómo estamos. Y eso tiene que ver con la contemplación, nada más, la contemplación de nosotros mismos, el autoescáner, el saber en todo este proceso que nosotros hacemos en nuestro día a día, que tenemos incorporado ya, ese momento de oración, que ese es un factor protector tremendo. Nosotros con la Pauli hacemos muchas veces este curso y son pocas las personas que hoy en día mantienen la fe o tienen el hábito de la oración. Pero cuando uno ya lo tiene incorporado, es un factor protector tremendo que te permite cuestionarte al momento tanto de agradecer, como pedir perdón, como pedir fortaleza, templanza, cuestionarte cómo estoy, cómo me siento. Y desde ahí evaluar estos ámbitos. Bueno, es difícil saber cómo está tu presión arterial, pero sí saber cómo está tu tema gastrointestinal, cómo es tu piel, mis dolores crónicos. Si uno es bueno para las cefaleas, una señal de estrés es que puedes tener más cefaleas, puedes tener, por ejemplo, qué sé yo, acné o psoriasis o piel más seca. Nuestro cuerpo se manifiesta frente al estrés. Hay gente que tiene pensamientos, que se pone a pensar de forma muy obsesiva y muy negativa, y se queda pegado con un pensamiento que se queda pegado. Hay personas que alteran su percepción de autoeficacia. Eso tiene que ver con el autoestima. Hoy no, ya no voy a ser tan capaz, ya no voy a ser tan capaz. Porque no necesariamente me va a, no necesariamente me va a el cortisol disminuir mi inteligencia si es que yo estoy cuidándome. Pero si es que yo estoy constantemente pensando que ya no me siento tan capaz, el poder, disculpen que estoy enchufando mi cargador, el poder de mi pensamiento puede llegar a convencerme a mí mismo de eso. Pues si ustedes saben que los pensamientos, ¿cierto?, son súper potentes. Entonces, el trastorno del sueño, esto es clave, porque acá sí que lo primero que hacen los especialistas de salud mental cuando uno asiste es indagar respecto al sueño. Si ustedes llevan, por ejemplo, 2 o 3 semanas que ya no están durmiendo bien, es fundamental generar algún cambio en la acción, o sea, dejar de tomar té o café antes de las 5 de la tarde, si es que hacen algún tipo de deporte, dejarlo para la mañana, dejar de ver los dispositivos electrónicos en la tarde, hacer algo que te permita relajarte, meditar, qué sé yo, y si haces eso y nada te funciona, necesariamente hay que acudir a algún especialista de la salud mental, pero no automedicarse jamás, porque el sueño es clave, porque es ahí en donde ocurre toda la recuperación de todas nuestras facultades cognitivas. La memoria, la capacidad de concentrarse, la capacidad de prestar atención, todos esos procesos intelectuales que tienen que ver con nuestras características más elevadas ocurren durante el sueño. Y de hecho se ha demostrado científicamente que el cerebro es un órgano, ¿cierto? Entonces, al igual que el hígado y que los riñones, durante la noche drena una proteína que se llama la proteína tau. Y entonces el no dormir de forma seguida, desde, no sé, 6 a 8 horas durante la noche, no permite que el cerebro drene una proteína que se llama tau.
Entonces, al acumular esta proteína, se ha demostrado que se generan demencias de forma más jóvenes, es decir, las personas que, por ejemplo, tienen antecedentes genéticos y que podrían tener Alzheimer a los 70 años, la comienzan a tener a los 60, y así, se va deteriorando la capacidad de prestar atención, concentración, memoria. Y ahí es donde también viene el mito de que no, es que las pastillas hacen mal. Ojo, no a la automedicación, siempre con un especialista de salud mental. Y lastimosamente, Chile es uno de los países que tiene mayores tasas de depresión, de suicidio, de alteraciones anímicas, pero es porque no nos hacemos cargo y no vamos a los especialistas de salud mental, y finalmente la gente termina colapsando porque no quiere tomar remedios o porque no acepta que necesitamos ayuda. Y no tiene nada de malo, si es lo mismo que tener cualquier problema en cualquier órgano, es solamente una falta de conocimiento por parte nuestra, como que falta que en los colegios enseñen esto, falta educación en salud mental de forma transversal. Imagínense que en los países más desarrollados, no sé, me acuerdo en Londres, una de estas princesas tuvo una guagua y le dio depresión postparto, y ella toda orgullosa iba a dar charlas sobre cómo la sertralina, que es un antidepresivo, le había cambiado la vida gracias a la psiquiatría. Y acá en Chile es casi que un tabú eso. Y eso es solamente desconocimiento. Entonces, si yo... ¿Cómo? Eso, de manera que la ayuda puntual... Parece que se filtró una llamada. Ahora, yo quería, el chat está que arde, me cuesta responder todo tan rápido. Es que está on fire, pero miren, para resumir un poco lo que estamos hablando por el chat, que es como una conversación casi que en paralelo, vamos a ir dando tips de cómo enfrentar el estrés, cómo mejorar nuestra respuesta de adaptación a lo largo de la charla, ¿ya? Entonces tenemos el proceso del sueño como algo importante. Nos están pidiendo lecturas complementarias que se las vamos a mandar a través de Freddy. Y por otro lado, la clave, y con eso hay muchas personas diciendo lo mismo, la clave está en cómo nosotros nos aceptamos, distinguimos emociones, pensamientos, qué tipo de conductas y hábitos incorporamos para trabajar mejor nuestra adaptación a los entornos que nos generan estrés. Distinguir qué entornos nos generan estrés y mejorar nuestra respuesta a esos entornos. Eso es como máxima, ¿ya? Y vamos a ir dando tips de cómo vincularnos a esos entornos, desde la emoción, desde el pensamiento, desde las cosas más físicas, el sueño y ese tipo de cosas, ¿ya? Ya, dale Javi. Ya. Bueno, acá, este es el primer consejo, chiquillos. Este es el primer consejo que puede generar una mejora en nuestra calidad de vida. Estamos hiperconectados y sobreinformados. Pero, no sé, Pauli, si yo no puedo ver el chat, pero ¿hay algún tema como repetido en el chat que quizás pueda, ¿no? ¿Lo vemos más adelante? O sea, estoy haciendo como el resumen de todas las respuestas. Siempre cuando tú estás tocando un tema, por ejemplo, en términos de trastornos del sueño, ¿qué se puede hacer mejor? ¿Qué cosas recomiendas para mejorar la higiene del sueño? Siempre va haciendo eso. ¿Sí? Mira, igual nosotros les vamos a mandar durante la semana, esto yo me comprometo personalmente a mandarles durante la semana. Pauli, ¿qué te parece que les mandemos durante la semana el cortafuego que estamos trabajando? ¿Sí? Ya, les vamos a mandar durante la semana una especie como de tríptico con un montón de tips para manejar el estrés, ¿ya? Debido a que somos tantos, a mí me encantaría poder hablar con cada uno, pero como no tenemos el tiempo, y hay cosas de repente que son súper fáciles y que uno en verdad puede implementar, pero se los vamos a mandar en detalle ahí para que cada uno de ustedes lo tenga, lo imprima o lo pegue ahí, ¿ya? Nos comprometemos a eso. El público demuestra su gratitud. Aplausos. Vamos que se puede. Vamos, sigamos. Ya. Este chiquillo es uno de los temas que nosotros podemos ya mejorar. Estamos hiperconectados y sobreinformados. Y eso es algo que ya nos tiene
que ya independiente de que nosotros podamos tener respuestas, que seamos, por ejemplo, creyentes, ¿cierto? Que le prendamos aquí, mira, yo aquí tengo, ¿cierto? Mi Jesús lleno de velita y qué sé yo, pero igual al estar sobreinformados y hiperconectados nos angustiamos, nos estresamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, puedo rezar y estar viendo los 5.000 muertos que hay, me voy a estresar igual. Exacto, a eso voy. Entonces, una de las principales fuentes de estrés, y esto está científicamente demostrado, es la hiperconexión digital. A esto me refiero con las redes sociales, el celular, el computador, las tablets, la televisión todo el día prendida, qué sé yo. Entonces, ¿por qué esto nos genera tanto estrés? Uno, porque afecta nuestra atención sobre cualquier cosa, sobre lo que estemos viviendo, sobre lo que estamos conversando, sobre lo que estamos pensando o sobre lo que estamos tratando de aprender. Dos, porque afecta nuestras experiencias, ¿ya? Es decir, lo que debiera yo estar viviendo en el momento. Y tres, porque afecta nuestros vínculos. Eso es lo más impresionante. El ser humano es y se nutre en el vínculo con el otro y afecta a nuestros vínculos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos tan hiperconectados? Uno, lastimosamente, porque nosotros no lo podemos controlar, es algo que se da, esto se ve potenciado por la búsqueda de validación por parte de los otros, y esto mediante el uso de las redes sociales. Y esto, acá nos comparamos, aunque no queramos, nos comparamos inconscientemente, y afecta nuestro estado de ánimo. Daniel Halper, este científico que yo les contaba, dice que hay evidencia científica que las pantallas y las redes sociales son cocaína electrónica. En nuestro cerebro provoca shots de endorfinas, que son estos neurotransmisores que nos provocan felicidad. ¿Se han fijado que de repente alguien les puede decir algo y ustedes se sienten contentos, y oye, que te ves bien, o oye, que eres seca o seco, oye, hiciste súper bien esto, y eso les genera un poquito de placer, de bienestar, así como que les sube el ánimo, ¿cierto? O cuando quieren, o aman y son correspondidos, ¿cierto? A veces nos ha pasado alguna vez. Bueno, eso genera oxitocina, que es otra hormona relacionada al bienestar. Eso nos generan las redes sociales, y por eso somos así de adictos. Y otro tema muy importante es que las redes sociales hacen que nosotros nos deshumanicemos, y eso también es una situación tremenda, porque perdemos la posibilidad de ser empáticos a través de ella, ¿sí? La depresión y sus diagnósticos han aumentado así, pero tremendamente, y hay una conexión directamente proporcional, es decir, aumentan así a la par, entre esto y la cantidad de personas que usan la conexión digital. ¿Y sabían ustedes que, yo no sé si alguno acá usa Instagram, pero Chile es uno de los países que más usa Instagram y Facebook, y es uno de los países que tiene más tasas de depresión? Porque acá lo que pasa en esta red social es que ocurre mucho la comparación, y lo tremendo de esto es que si uno, por ejemplo, está en una situación de tristeza o de frustración porque no ha logrado hacer las cosas que quiere, o porque amaneció en un mal día y se siente como, no sé, pues típico que tenemos todos malos días y que por más que nos echemos colorete no nos hallamos, no sé, o los hombres por más que se pongan el pelo para un lado o para el otro, no sé, o nos sentimos frustrados porque estamos en un proceso en que nos hemos demorado. Entonces, si se ven en Instagram con las fotos de que las personas ponen lo mejor de sí mismos y solo lo que quieren mostrar, se genera este tema de la comparación, que es inevitable, aunque uno diga, no, si yo no me comparo, no. Todos nos comparamos, porque es una conducta instintiva en el ser humano, y tiene que ver con la sobrevivencia también, y tiene que ver con el cómo se va desarrollando la cultura. ¿Por qué las casas se parecen? ¿Por qué los autos se parecen? ¿Por qué nos vestimos iguales? Es decir, es un fenómeno como sociológico, ¿ya? El lenguaje negativo.
acá hay un tema de que los usuarios dicen lo que piensan y no piensan lo que dicen. O sea, si tú a veces te pones a leer, por ejemplo, en el diario, una noticia y después te pones a leer los comentarios, no sé si se dan cuenta que la gente se pone a pelear entre ellos y un nivel de agresividad. A mí, te juro, yo digo, pero qué tremendo, así como, qué horror. A uno le llega a dar angustia, pero ya, pero y si uno después ve en la calle a esas dos personas como conversando, no son así. Esto pasa con las redes sociales, se genera esta como deshumanización y el nivel de agresividad hace que uno también se angustie, porque los seres humanos sacan lo peor de sí mismos. Y de hecho, Twitter es una red social tremendamente agresiva. Bueno, basta ahí ver cómo se pone a pelear de repente, no sé, Donald Trump con no sé quién, pero tú dices, pero ¿cómo la humanidad puede llegar a esto? O sea, con razón nos está pasando, no sé, nosotros somos, los seres humanos somos los que vamos respondiendo a este desequilibrio, y acá la red social muestra de pronto lo peor de nosotros, ¿no? Y por otro lado, la productividad. Hubo un estudio súper interesante que hizo este mismo genio, el Daniel Halper, que a 200 personas les medían su nivel de sensación de satisfacción consigo mismo, una mañana X, ¿sí? Ya ustedes les hacemos un test ahora de cómo se sienten en relación a su vida, a su bienestar, y después los hacemos que se metan a Instagram, a ver personas de su misma edad, de su misma condición, que hacen las mismas cosas que ustedes, ¿ya? Con sus mejores fotos, haciendo, no sé, haciendo calzones rotos, sopaipillas, fotos lindas con su familia, y después le hacen el mismo test. A todos les bajó la autoestima, la sensación de productividad, y se consideran peor de ánimo. ¿Por qué? Por este fenómeno de la comparación. Entonces, aunque uno diga que no, este hecho de estar hiperconectado afecta en el estado de ánimo y eso nos genera estrés. Nos estresamos a nosotros mismos, en el fondo. Entonces, a mí me pasa mucho como uno trabaja haciendo clase y qué sé yo, de repente yo digo, ay ya, me quiero desconectar un poco. Y finalmente te conectas metiéndote a Facebook, a las redes sociales y uno termina peor, ¿no? Entonces, ¿de qué medida podemos cambiar esa conducta de descansar nuestra mente, sobre todo transmitir esto a nuestros equipos más jóvenes o como líderes en la fe, de hacer otro tipo de conductas, de contemplar la naturaleza en la medida de nuestras posibilidades, ¿cierto? De no entorpecer, por ejemplo, cuando estamos con nuestra familia, de no entorpecer esta posibilidad de hacer otra cosa, hacer un puzzle, jugar juegos de mesa. Espérame, Pauli, solo quiero precisar algo. Ojo que en este momento, gracias a las redes, a la tecnología, nosotros igual podemos hacer videollamadas y por ejemplo, este curso, ¿cierto? Que igual es un aporte de una u otra manera. Pero esto tiene que ver notablemente con las redes sociales, o sea, las videollamadas, el WhatsApp para poder estar conectados con nuestra familia es necesario. La distancia es física y no es emocional, y más que nunca tenemos que intencionar el estar con nuestros seres queridos, porque es una de las fuentes también que nos da gratitud, bienestar y que es sumamente importante. Ahora sí, Pauli, disculpa. Solo para precisar, nuevamente, no son las redes sociales, sino es cómo nosotros nos vinculamos con las redes sociales. ¿Ya? Hay el exceso, o sea, siempre el equilibrio es lo que tenemos que ir buscando. Preguntan, por ejemplo, ¿qué causas podría generar TikTok? Si TikTok es solo una herramienta de entretención, porque copio un video y digo algo y me río haciendo los TikTok, no hay ningún problema. Si estoy preocupado de cuántos likes tengo en TikTok, sí puede ser un problema. ¿Ya? Claro. Entonces, nuevamente, es cómo me vinculo con la red social, más que la red social en sí misma. Es cómo me vinculo con el medio y no es el medio en sí mismo. Todo esto tiene que ver con nuestra autoestima, en cómo me defino respecto de la red social. Si toda mi vida es cuántos likes tengo y en el fondo paso comparándome con las personas que están en redes sociales, o para mí la verdad es la que dicen en los medios, está complicado.
es muy importante nutrirnos de otras cosas, ¿sí? Nutrirnos y generar este mundo interior, que nuestra fe, que nuestra forma de vincularnos con el medio no sea la red social, ¿ya? Eso es muy interesante. Todo tiene, nuevamente, todo tiene Sí. su luz y su sombra, ¿ok? Entonces, la red social nos permite también estar en conexión con las otras personas, ¿sí? No voy a pasar todo el día llamando por teléfono a todo el mundo porque no me da el tiempo para eso. Entonces, pucha, de repente el Facebook, el Instagram me permite ver que tengo amigas que están haciendo distintas cosas y eso es bueno. Amigos, los hijos, en fin. Pero si estoy todo el rato mirando a la galla que hace, no sé en qué vive, cocinando puras cosas y haciendo ejercicio, y tú decís, ¿en qué mundo vive esta persona? Bueno, Sí, gracias, nuevamente es Pauli. como me vinculo en eso, ¿ya? Sí, se me había olvidado citar aquí al filósofo Aristóteles, en donde dice que la principal virtud del ser humano es el equilibrio y el orden, ¿cierto? Y es verdad. Es decir, en la medida en que yo también acceda a esto con equilibrio y que no dependa de lo que provoca en la secreción de endorfina, es que estar pendiente de los likes, del me gusta, me gusta, me gusta. Y que eso, si es que yo soy popular, genera la adicción. Y si es que yo no soy tan popular, en el fondo me puede también generar una disminución en mi estado anímico. Entonces, si es que yo las tengo y para mí es transparente el tema, todo bien con eso, no es tema. Entonces, sí, esa parte es fundamental, el equilibrio en todo, esa es la clave. Así que, muy bien ahí. Bueno, ¿qué podemos saber? Entonces, aquí yo entiendo que el chat es que hasta el momento le he dado puros problemas, chiquillos. Pero acá viene el fondo. ¿Sí? Espérame, un segundo. Dígame. A ver, yo aquí lo que pasa es que está Isabela hablándome ¿Ya? de TikTok, ¿sí? Ah, Entonces, que es diversión eso, creo, ¿no? sí, pero también genera un poco de adicción, igual que los videojuegos, ¿ya? Ya. Entonces, aquí hay que entender que estamos en un contexto de cuarentena total, Ujú. donde, o sea, ¿cuáles son las alternativas a las que podemos hacer? ¿Sí? Pucha, yo también me muero de culpa de que de repente tengo a mi hijo viendo televisión mucho rato, y tengo un niño chiquitito de 5 meses y otro de 3 años. Y trato de estar con él y hacer algún tipo de juego con él, pero también tengo que trabajar, también tengo que ordenar la casa, o sea, hay otras variables. Entonces, Mm. o sea, lo ideal, y en un contexto de idealidad, ojalá que la intervención en pantallas con los niños no sea más de 1 o 2 horas. En este contexto en particular de la pandemia y de la cuarentena total, hay que flexibilizarse un poco, ¿sí? Entonces es mucho mejor que estén haciendo algo que les divierte a algo que les genera depresión. Entonces, como que dentro de lo malo, tratemos de escoger lo menos malo. Lo importante es que tengamos siempre un espacio donde la vinculación sea de la realidad. El cerebro no distingue, no sé si lo dijo ya la Javi, el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Para el cerebro todo es realidad. Por lo tanto, si yo estoy 100% metido en los videojuegos, tu hijo va a empezar a pensar que eso es la realidad, ¿ok? Entonces, es muy interesante el cómo, en el fondo, nosotros siempre logramos este vínculo a la realidad, el ir chequeando las emociones, el ir preguntándonos cómo estamos, como no nos despersonalicemos. No sé si lo estoy diciendo bien, Javi, tú que eres la... Sí, 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 sí. Eso es de hecho lo que viene un poco ahora, pero bueno, como introducción del tema, eh, porque claro, hasta el momento les hemos dado más como la preocupación, pero tranquilos, porque se entiende que en este contexto estemos quizás acudiendo un poco más, como dice la Pauli, a todo esto, porque no tenemos más herramientas y estamos encerrados, pero igual siempre se puede hacer algo. Por ejemplo, mira, una de las cosas que a nosotros como seres humanos nos genera mucha angustia y mucha ansiedad es no tener ninguna certeza. Y en este momento lo que menos tenemos son certezas. Sin embargo, y esto es lo que salió de un manual de la Organización Mundial de la Salud junto a la Asociación Americana de Psiquiatría, para todas las empresas que están en teletrabajo, eh, para todas las empresas que están en teletrabajo, mandaron un manual para que capacitáramos. Entonces, este es el concepto. Este es el concepto. Imagínense qué atingente
Jesús, con su mensaje y con la espiritualidad. Lo que nosotros podemos decirnos a nosotros mismos es que todo esto que estamos haciendo, de estar en cuarentena, de quizás estar un poco más adictos a la tecnología, de quizás que nuestros hijos estén viendo más televisión o que nosotros estemos postergando nuestros planes, tiene que ver con un acto de generosidad y de amor al prójimo, para que los otros no se contagien, para que las personas mayores de edad no terminen entubadas, no terminen enfermas, y eso es lo que hay que decirle a los niños también. Y está demostrado científicamente que a través de ese discurso disminuye la ansiedad y disminuye también la sensación de angustia. Y eso, imagínense, o sea, que no adhiere a ningún culto religioso y que está lleno de científicos, es el pilar número 1. La Organización Mundial de la Salud y la Academia de Psiquiatría, Neurología Mundial, porque yo también soy docente de la ARTS, nos dicen, ustedes a todas las empresas les tienen que decir esto. Ese es el pilar para poder bajar la ansiedad en este concepto de cuarentena. Esto es amor al prójimo. Estamos encerrados para cuidar a los otros. Es un acto de generosidad. Imagínense qué impresionante, ¿no? Y lo segundo es que el ser humano, a lo otro que le baja la ansiedad y la angustia, aparte de esto, de sentir que es un acto de altruismo, de generosidad, de solidaridad, es el tener estructura, pero en su propio medio y dentro de sus propias posibilidades. Si yo no tengo ninguna certeza de cuándo, por ejemplo, voy a volver a clase en el colegio, en la universidad, en el instituto, o cuándo voy a poder volver a mi trabajo, o cuándo se van a ir los niños o los hijos, o cuándo voy a poder volver a ver a mis hijos y qué sé yo, lo que yo sí puedo hacer es, en el contexto en el que vivo, es organizarme mi propia rutina, de levantarme a cierta hora, de almorzar a cierta hora, de preparar, de leer o de estudiar a cierta hora, de preparar, de trabajar a cierta hora, de desconectarme o de orar a cierta hora, ¿cierto? Rezar a cierta hora, tener una estructura en mi propia realidad en la que estoy, llamar a un amigo a determinada hora, llamar a mi equipo a determinada hora. Entonces, esas dos acciones, o esos dos pensamientos, ya son dos cosas elementales que a mí me pueden bajar y disminuir profundamente la ansiedad y la angustia, y sobre todo con los niños, o con los adolescentes, o con las personas más jóvenes. Diseña una estructura, planifica tu día dentro de tus propias posibilidades, y ojalá si usted trabaja o estudia en la casa, por ejemplo, que sea en el lugar, no en el mismo en el que duermes, y si no tienes espacio porque vives con un montón de gente, no sé, poner una tabla o un montón de libros o de cuadernos, pero que se genere una diferenciación. No sé, Javi, dígame. Mira, lo que pasa es que aquí hay un tema que es súper interesante en el fondo, que tiene que ver, mi hijo va a venir a decirme algo, así que perdonen, que es súper interesante, es como, porque hay una cosa que es clave, que nosotros, de cara a nuestros hijos y a los jóvenes con los que estamos o lideramos, somos ejemplos. Entonces, María Isabel dice, pucha, ¿y cómo yo le digo a mi hijo que no esté tan conectado si yo estoy todo el día frente a la pantalla trabajando? ¿Sí? Se genera una contradicción desde lo que estoy diciendo que es correcto versus lo que yo realmente estoy haciendo. Es como decirle a alguien, oiga, no fume, que le hace mal si estoy fumando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos equilibrar esta situación? En el entendido que hoy casi todo nuestro vínculo hacia afuera se va a producir por una pantalla, por un computador, por un celular, porque de otra manera no se puede hacer, tenemos que lograr instancias que sean sin eso. O sea, si yo voy a comer sin celular, sin computador, sin televisión, tengamos una instancia de juego familiar, volvamos a jugar a las damas, a las cartas, a las cosas que se puedan tocar, a jugar al bachillerato, no sé, cualquier cosa de los juegos de... O más allá, disculpa Pauli, porque puede ser, no sé qué edad tiene el hijo de María Isabel, pero ponle tú que sea más grande, no va a jugar juegos de mesa, pero nosotras también trabajamos todo el día conectadas, pero ¿sabes qué? A lo que dice esta Organización Mundial de la Salud, que se llama edad, es que en el fondo tú, obvio, tienes que trabajar todo el día conectada, y a lo mejor tu hijo va a estar todo el día conectado, pero hay pausas, hay que tomarse pausas de 15 minutos, 2 pausas de 15 minutos en la mañana, hay que almorzar, o sea, 2 pausas de 15 minutos en la mañana, almorzar
y tienes que cenar o tomar té. Y eso tiene que ser no en el lugar de trabajo. Y ahí tú tienes que invitar a tu hijo o a la gente que vive, tiene que reunirse. Y si no tienen la costumbre, bueno, oye, mira, fíjate que asistí a un taller de salud mental y esto tenemos que implementarlo porque quizás hasta cuándo vamos a estar acá, entonces ya no vamos a comer en bandeja cada uno en su pieza, juntémonos. Y al principio puede ser súper incómodo, no van a tener de qué hablar, pero así se van formando los hábitos y es una instancia muy enriquecedora también, como familia, como comunidad, pero no pasa nada si uno hace una pausa de 15 minutos, no pasa nada. De hecho, es recomendable para trabajar mejor y más productivo. Y en esa pausa, elongar, hacer la respiración diafragmática, que se las vamos a enseñar bien después, hacer estos ejercicios de adelante para atrás, lavarse la cara, cambiar de escenario, si uno vive en edificio, salir a dar una vuelta al pasillo, a la escalera, pero uno tiene que hacer pausas de 10, 15 minutos, almorzar, tomar té, 11, un cafecito, y ahí tú puedes invitar a tu hijo a estar con él. Y también explicar, cuando los niños son más grandes, o sea, como casi que se mandan solos, no tan chiquititos, sino que más grandes, o las juventudes que ustedes pueden liderar, yo creo que también hay un tema de educación, es mostrar cuán nocivo puede ser estar todo el tiempo en esta situación, ¿sí? Buscar, quizás ahí les podemos compartir algún paper o algún video que muestre para que ellos entiendan. Por ejemplo, cuando la juventud hoy día entendió cuál era el impacto de no reciclar en el medio ambiente, fueron los primeros que se abanderaron por el reciclaje, ¿no es cierto? Por reciclar, por no gastar tanta agua, por hacer cosas que generen un impacto positivo en el medio ambiente. Si tú educas y muestras cuál es el impacto que tiene esto en tu vida y en la vida de los demás, muy probablemente también puedan tomar eso y realizarlo. Nuevamente, existe la gradualidad y existe un equilibrio, ¿ya? Entonces, Natalia dice en Face del CESFAM, perdón, del CESFAM de Cardenal Caro. Tuvo un problema logístico la Pauli, pero después nos va a seguir contando. Es que mi hijo le está pegando a la televisión, entonces aparece mi marido. Todo esto funciona en la vida real, digamos. Oye, Pauli, ¿hacemos un quiebre o seguimos nomás en relación a la hora? No, yo creo que necesitamos 10 minutitos. ¿Sí? 10, Freddy, ahí puedes abrir tu micrófono. Para ir al baño, tomar agüita y después seguimos con todo lo de autocuidado, que ahí va a resolver muchas de sus dudas, de sus inquietudes y de sus preocupaciones. ¿Ya? Entonces ¿sí? Son las 11:20, a las 11:30 nos volvemos a reunir aquí, ¿les parece? Prepárense un café rico, cómanse algo delicioso, estiren, respiren y nos vemos aquí, ¿ya? Ya. Sí, después si nos pasamos unos minutitos, no pasa nada, ¿sí? No, yo creo que no. Ya, vale. Perfecto. Ya. Gracias. Nos vemos en 10 minutos. Ya. Entonces, Freddy, ¿dónde? ¿Aló? ¿Estoy ahí? ¿Escucha bien? ¿Te escuchas bien? Aquí. Sí. Se me apagó de repente acá la pantalla, fíjate. A ver. Se perdió la... Ah, no, ahí está, ya. Se acabó dejaste de estar compartiendo la segunda pantalla, Javi. Sí, no sé qué pasó que de repente se... Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ya. Bueno, como les decíamos en un principio y que hemos repetido harto con Pauli, es que en el fondo el estrés o el estímulo estresante siempre va a estar, o siempre va a haber alguna situación estresante, porque tiene que ver con cualquier cosa que nos elimine de... espérate, ya es que me está saliendo un sondeo acá, ya, ahí sí. Tiene que ver con cualquier situación que nos saque de nuestro equilibrio. Bueno, ahora coincide que es cierto, estamos en un contexto social medio adverso, estamos con la pandemia, esto que les contaba, sindemia, qué sé yo, pero si no es eso, siempre va a haber alguna situación que nos saque de nuestro equilibrio. Puede ser que tengamos hambre, que tengamos frío, puede ser que tengamos alguna preocupación económica, amorosa, que algún pariente está enfermo, etc. Pero ¿cómo es de interesante que en cada uno de nosotros está la posibilidad de responder de una forma evolutiva, que inclusive puede ser
puede ser como que nos permita la resiliencia. ¿Entienden este concepto? Es un concepto que viene de la física, como que observar resortes que al momento de estirarlos, forzarlos, tenían la capacidad de volver a su origen, inclusive más fuertes. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de soportar una situación que pueda ser muy dolorosa o que pueda hacernos mucho daño, y si bien vivir las consecuencias, pero después salir aún más fortalecidos, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros tiene esta posibilidad de generar herramientas dentro de nuestro contexto para responder a este estímulo de estrés, ¿sí? Y en eso, la clave está en autocuidado, ¿ya? Que son cosas súper elementales y súper obvias, y acá hay una frase que la Pauli ya debe estar aburrida de escucharla, pero a mí me gusta muchísimo, que dice, lo obvio, por sabido se calla, y por callado se olvida. Y es en ese espacio de obviedad, ¿ya? Es en ese espacio de que las cosas es que era obvio que tú tenías que hacer eso, pero no me lo dijiste. Entonces ahí se cometieron muchos errores. Entonces, cómo hay cosas que son elementales en el autocuidado que nosotros dejamos de hacer y que ahí entonces cometemos errores o nos descuidamos a nosotros mismos. La inteligencia emocional, entendida como este concepto que se acuñó en el 1994 por ahí por Daniel Goleman, porque antes no se consideraba y solo se valoraba la inteligencia intelectual. Pero esta inteligencia emocional tiene que ver con esta capacidad de reconocer nuestras emociones, como la alegría, la ira, el desagrado, ¿cierto? En general. Y cómo yo al reconocer que estoy sintiendo esta emoción, puedo gestionarla y no reaccionar, por ejemplo, desde la ira, sino que hacer una pausa, entonces así evito, por ejemplo, herir a las personas. O evito desde la alegría decir cosas que después no voy a ser capaz de lograr. Y a través de la inteligencia emocional yo evito muchas situaciones estresantes también. El cómo nos recompensamos a nosotros mismos. Si yo tengo medidas de autocuidado y estoy feliz ante una situación, no voy a comer en exceso y no voy a tomar en exceso, sino que quizás voy a llamar a las personas que yo quiero, o voy a buscar otra forma de celebrar que no me haga daño y no me genere más estrés, ¿cierto? Y intencionar nuestro bienestar. Entonces acá vamos a ver las cosas elementales del día a día, cómo en la medida en que yo me despierto, por ejemplo, y aparte de esto relacionado, por ejemplo, a la oración y qué sé yo, puedo intencionar tener una respiración consciente a través, ¿cierto?, de que mi inspiración siempre sea más cortita, siempre es más corta que el exhalar, y incluir el abdomen. Nadie nos enseñó que en la respiración teníamos que incluir el abdomen, pero es clave que nosotros expandamos nuestro diafragma, y eso disminuye muchos dolores y qué sé yo. La higiene del sueño, que ya lo hablábamos antes, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, dejar de tomar estimulantes, té, café, Coca-Cola, chocolate, azúcar, dejar de cualquier carbohidratos, tratar de dejar de consumir cualquier cosa que me energiza a las 5 de la tarde, y hacer actividades que me relajen, meditar, darme un baño caliente, tomar lechecita tibia, y si eso no me funciona, de verdad que hay que buscar ayuda en algún especialista, ¿cierto? Ejercicio físico, eso ayuda muchísimo a dormir bien. Y si estoy encerrada en la casa, bueno, hay videos de YouTube en donde hacen gimnasia gratis, y si no tengo tan buen rendimiento puedo hacer pilates, puedo buscar gimnasia para mujeres o para hombres de 40, 20, 50, 60, 10, 15, en YouTube hay todo, es cosa de uno intencionar la búsqueda y hacerlo, ¿ya? Es entre el pensar y el hacer en donde yo tengo que necesariamente intencionarlo. Pero hacer el ejercicio físico, elongar, eso ya va a cambiar su calidad de vida, va a cambiar su calidad de sueño, de un día para otro. Hay que hacerlo. O sea, de verdad que aquí la frase querer es poder es cierta. Organizar el día, ¿cierto? Con la lista de prioridades, la rutina y los objetivos. Eso es algo que está científicamente demostrado que nos disminuye nuestra ansiedad. Nosotros como seres humanos requerimos tener el control de algo. Al tener, por lo menos al saber qué va a pasar en nuestro día, en nuestro contexto, en nuestra casa, en nuestro trabajo, ya baja nuestra ansiedad. O decirle a nuestro hijo, saber qué voy a hacer de almuerzo, o qué vamos a comer, qué voy a comprar, ya
no sé qué va a pasar con el país, no sé qué va a pasar con mi trabajo, pero yo ya sé qué voy a hacer en mi día, a qué hora vamos a almorzar, y si no cumplo el plan, no importa, lo puedo cambiar, puedo tener un plan B, un plan C, un plan D, lo puedo anotar, escribir, está demostrado que escribir, dibujar, eso también me baja la ansiedad, pero así de simple, chiquillo, y esto es algo que está científicamente demostrado por la Organización Mundial de la Salud, por la psiquiatría, o sea, no es una tontera, digamos, así de básico y de simple es lo que yo puedo hacer para ya sentirme mejor, ¿cierto? Y hacer las pausas saludables. O sea, el que me dice, yo trabajo en teletrabajo todo el día, está bien. Hay muchos que estamos en la misma condición, pero usted cada 2 horas se tiene que necesariamente tomar una pausa de 15 minutos. Y en esos 15 minutos ir a caminar por la casa, o saltar, o lavarse la cara, lavarse las manos, hacer pausa, ¿cómo se llama? Esto, ejercicio, mover los brazos, elongar, respirar, pintar mandalas, pintar lo que sea, meditar, rezar, contemplar, escuchar música. También hay un estudio científico que demuestra que al escuchar música uno secreta endorfinas relacionadas a estos neurotransmisores que nos hacen sentir mejor, ¿cierto? Ver la naturaleza, bueno, no se puede ver naturaleza en este contexto, bueno, pero se podrá ver un macetero, lo que sea, o sea, en la simpleza. Hay un dicho, dice, keep it simple, manténlo simple, lo más simple posible. Acá no se trata de que a través de buscar bajar nuestro estrés, hagamos cosas complejas, no señor. Acá todo está a nuestro alcance y todo podemos hacerlo simple. Tenemos que aceptar nuestra vulnerabilidad, tenemos que aceptar aquellos sentimientos que nos dan mucha pena, mucha frustración, tenemos que aceptar que somos vulnerables, ¿cierto? Y desde ahí también la fe y entregarnos es un tremendo factor protector. Entregarnos y confiar, aceptar también nuestros errores, pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. Es una medida también de autocuidado y de tranquilidad mental y espiritual que ustedes saben más que yo, ¿cierto? Cuidar los vínculos y las relaciones en este contexto es más especial y más importante que nunca. Si bien no nos podemos ver y no nos podemos abrazar con nuestros seres queridos, sí podemos estar presentes. La distancia es física, no es emocional. Nosotros podemos hacer una lista de las personas que queremos o de las personas que estamos muy agradecidas y enviarles, por ejemplo, un mensaje. Si nos da como pudor de pronto hacer videollamadas, podemos mandar un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp y decirle, has estado presente en mis pensamientos, espero que estés bien dentro de lo posible, quería mandarte un abrazo. Esa demostración de afecto le va a hacer muy bien a la otra persona y le va a hacer bien a usted. Y eso va a aportar también a todos en este contexto en el que estamos viviendo como humanidad. Reconocer las emociones. A veces nos enfermamos. La emoción es una reacción biológica. Nosotros no podemos controlarla. No podemos controlar sentir pena, sentir alegría, no podemos controlar las emociones. Son como la película Intensamente, no sé si alguien la vio. La emoción es un impulso, ¿ya? No hay nada que usted pueda hacer para evitar sentir una emoción. No obstante, nosotros podemos elegir estar en el estado emocional. Si ya hay una situación que a mí me dio pena, está bien, llore, porque al igual que reírse, liberar la emoción de la pena es clave y es fundamental, y tiene que hacerlo. Hay una especie de tabú de como que nos da susto cuando la gente llora, y no, nada que ver, si llorar es igual de importante que reírse, entonces si uno quiere llorar, tiene que llorar, ¿ya? Y ahí se va a liberar la emoción y se va a sentir mucho mejor. En cambio, si uno tiene ganas de llorar y no llora, esa emoción se va a acumular en el cuerpo y después nos va a doler la espalda, la cadera, el hombro, nos va a doler la cabeza, y así se va a ir acumulando, ¿cierto? Va a ser acumulativo y va a ser degenerativo, y se puede convertir en cortisol, en estrés. Entonces es importante liberar la emoción. Y si de repente tengo pena y no puedo llorar, hay otras formas de liberar las emociones. Por ejemplo, hacer algún tipo de ejercicio, por ejemplo, tejer, escribir, por ejemplo, hablar con alguien, oye, ¿sabes qué? Me da rabia esta cuestión y no sé qué, pero en el fondo bañarse también, hay gente que cuando está como enrabiada se baña y como que se le quita, cualquier cosa, conducta que a mí me permita liberar la emoción, va a estar bueno porque va a evitar que esa emoción se convierta en un síntoma en mi cuerpo, ¿sí? Pero antes de liberarla yo la tengo que reconocer, porque se confunden. Culturalmente, de hecho,
pese a que yo soy sumamente joven, ¿no? a mis hermanos cuando éramos chicos les decían, los hombres no lloran. Ya, los hombres no lloran, y pobres cabros, porque si tenían pena no podían llorar, y aprendieron a ser rabiosos en vez de manifestar la pena desde la... Y en cambio las niñas no podíamos ser rabiosas, entonces cuando nos enojábamos nos poníamos tristes, ¿cachai? Entonces hay una cultura que nos enseñó a malinterpretar las emociones, y desde ahí también se genera todo un tema con el estrés. Entonces, ¿qué pasa a las mujeres? Tenemos una rabia con algo, y de pronto nos ponemos tristes, y entonces nos encerramos, nos abrigamos y comemos en exceso. Y en el fondo lo que uno tiene es rabia. Y el hombre tiene la pena, y en vez de poder expresar la pena, de pedir contención, se pone rabioso y se pone a pelear. Entonces, ¿cómo al momento de yo hacer la pausa, esta pausa que yo hago, o que si no la hago la voy a empezar a incorporar desde hoy día, yo me puedo también incorporar el pensamiento de cómo estoy y qué emoción estoy sintiendo? Estoy con miedo, son 5 las emociones: miedo, desagrado, asco. Imagínense, el asco está definida como una emoción por Ekman, que es el psicólogo, neurólogo que se encargó de definir las emociones. Alegría y pena. Y todas las emociones son básicas, no son ni buenas ni malas, son esenciales porque nos permiten también sobrevivir, adaptarnos y qué sé yo. Pero si yo la reconozco, es mucho más fácil para mí gestionar mi estrés, y desde ahí ver qué puedo hacer para librarla, y después tomar decisiones o hacer las cosas que corresponden hacer de acuerdo a esta emoción. Otro tips muy elemental en el autocuidado es cuidar nuestra energía. Las horas del día son súper escasas, no sé a ustedes, pero a mí esto de la cuarentena se me pasan volando las semanas. No sé si es porque son como todos los días iguales de repente, pero nuestra energía es limitada. Entonces es súper importante que veamos en dónde nos estamos enfocando, dónde vamos a poner nuestra atención y nuestros esfuerzos. Es como un dicho que dice por ahí: elige qué batallas vas a dar. Es decir, si conviene estar inserto en esa discusión, conviene estar inserto en ese pelambre, ponte tú, conviene pelear con esta persona o tratar de convencer a alguien que yo sé que piensa muy distinto a mí. ¿Me conviene estar metido ahí? ¿Me conviene estar en esa batalla? Elijamos bien la batalla, sobre todo en estos contextos que son tan estresantes, porque hoy más que nunca tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra energía física y mental. Y ese también es un tips de autocuidado que nos va a permitir disminuir muchísimo nuestro nivel de estrés. ¡Ay, que me da rabia esta galla, no sé, o este gallo! ¿Por qué te da rabia? Porque no me entienden. Bueno, a lo mejor podemos tener temas ahí de comunicación efectiva, pero ¿vale la pena en este momento dar esa batalla? Entonces, déjalo. Si en el fondo no todos son para todos, no todos somos para todos. Entonces, ahí de pronto darle una vuelta a dónde está puesta mi energía, sobre todo en este momento, es clave, ¿sí? Puta, qué historia. ¿Cómo? ¿Un chiste por ahí dijeron? Por aquí hay otro tips de autocuidado. ¿Ah? O se filtró un micrófono, parece. Bueno, por aquí hay otro tips de autocuidado, que es la respiración que hicimos en un principio. Mira, para las personas que tienen problemas para dormir, intentemos esto antes de visitar a un especialista de salud mental y dejar de consumir estimulantes a las 5 de la tarde. Bueno, nadie tiene esos cojines que tiene esta niña, pero esto nos dice la kinesióloga que trabaja con nosotros, pero la kinesióloga que trabaja con nosotros nos dijo que podíamos usar cualquier tipo de almohada, ponerla en esa posición de la columna, y, o sea, en esta parte dorsal de nuestra columna y en el cuello, doblar un poco las rodillas, y en esa posición implementar la respiración diafragmática 10 veces, o las veces que sea necesaria. Entonces, al momento de acostarse ustedes, desconectarse de los dispositivos electrónicos y inspirar por la nariz, ¿ya? Cortito, lo que a ustedes les acomode, inflar el abdomen de aire. Es importante que, por eso se llama diafragmática, es como estirar nuestro diafragma, ¿ya? Y aguantar un poco el aire y después exhalar por la boca. Si inspiran en 2, tienen que exhalar, por ejemplo, en 3 o en 4. Si inspiran en 5, tienen que exhalar en 6.
Siempre la inspiración es más cortita que la exhalación. Pero si ustedes adquieren esa postura antes de dormir, o si empiezan a implementar la respiración diafragmática, ya debieran dormir mejor. Nosotros, desde que nos enseñó esto la kinesióloga, la Pauli, lo usamos todos los días, sobre todo cuando los hijos se nos ponen ahí rebeldes, o se nos altera el patrón de sueño, y de verdad, lo hemos comprobado, funciona. Entonces se los recomendamos con mucho cariño para las personas que en este momento, que es súper normal que nuestro patrón de sueño esté alterado, lo apliquen porque funciona. La respiración diafragmática produce relajación del sistema nervioso central, y la probabilidad de que aumente nuestra posibilidad de quedarnos dormidos y nuestro sueño es muchísimo mayor. Y por último, no sé si quieren que ponga más la imagen, bueno, igual le pueden sacar fotos, o si se está grabando, se la vamos a poner nosotros en el no me acuerdo si se llama cortafuego o cortapalo, pero yo le digo tríptico de autoayuda. ¿Ya? Les vamos a mandar durante la semana un resumen con los principales tips, ¿ya? Y ahí les vamos a poner igual la fotito de la respiración diafragmática. Entonces, lo último que les queríamos contar, que nos pareció súper como interesante de compartir, es que hay una psicóloga que se llama Sonja Lyubomirsky, no sé si alguien conocerá un libro que ella tiene, si no lo conocen se los recomiendo, ella escribió un libro que se llama La ciencia de la felicidad, aparte que es súper atingente con la fe. ¿Por qué les digo esto? Porque ella en la Universidad de Harvard durante 20 años estudió a las personas más felices. ¿Qué tenían en común las personas más felices? ¿Ya? Y como todo esto es científico, ella junto a neurólogos, psiquiatras, psicólogos, qué sé yo, demostró que hay un 50% de la probabilidad de ser felices que era heredado genéticamente. Esto no quiere decir que estemos destinados, sino que si es que, por ejemplo, venimos de familias que son más bien como alegres en su estado anímico, tenemos un 50% de probabilidad de que también nosotros seamos como buenos para la chacota, o más bien alegres, qué sé yo. No estamos determinados, puede ser que no, digamos, pero es solamente probabilidad. Hay un 10%, solamente un 10% que depende del dinero, de la belleza, de los bienes materiales, o sea, totalmente no tiene nada que ver. Y hay un 40% que depende de nuestra actitud, depende de la disposición con la que nosotros abordamos las cosas que nos suceden. Entonces, esta es como la proactividad también que hablaba Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo, no sé si lo conocen, en un campo de concentración, y él ahí observaba el comportamiento de todas las personas que estaban en el campo de concentración, y descubrió que aquellos que sobrevivieron al campo de concentración eran las personas que tenían una actitud un poquito más como el personaje de La vida es bella, como que se tomaban, si bien era una tragedia, porque los despojaron de toda dignidad humana, sin embargo, ellos tenían la fe de que en algún momento esto iba a terminar, tenían la fe o en Dios o en ellos mismos, de que esto iba a terminar. Y por Viktor Frankl nadie daba un peso, porque era un señor chiquitito, flaquito, pero él decidió tomarse la libertad de que esto iba a pasar, y después de eso, de hecho, escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, y describió un nuevo tipo de terapia y todo, súper interesante, pero a lo que voy es que él dice que a uno como ser humano lo pueden despojar de todo, menos de la libertad con la que uno decide tomarse las cosas que le pasan, ¿ya? Y eso es muy consistente con esta teoría de la Sonja Lyubomirsky, que dice que el 40% de la posibilidad de ser felices, aún en contextos tremendamente adversos, tiene que ver con esta actitud. Y ahora entrevistaron a la Sonja Lyubomirsky a propósito de esto de la felicidad, que suena como un concepto tan ofensivo, ¿cierto? Porque sabemos que hay tanta gente que está muriendo de hambre, que está sin trabajo, y ella decía, mira, si todos los estamos pasando mal, porque aunque las personas puedan estar en situaciones más acomodadas, hay gente que es empática y que es muy bondadosa o benevolente. Sin embargo, si uno toma esta actitud como una oportunidad de ayudar a los otros, de ser generoso, bondadoso, es distinto también. Y ella entonces en este estudio demostró que lo que compartían las personas felices, en primer lugar, es que eran agradecidas.
tenían una especial característica de manifestar gratitud, ¿ya? Esa era la principal característica. Y esto se puede cultivar, al igual que la inteligencia emocional, uno lo puede cultivar a cualquier edad. Por eso nosotros se los quisimos compartir como una práctica de autocuidado. Cultivan el optimismo y lo intencionan. Es decir, a veces tendemos a ver cuando pasan cosas todo de forma negativa, pero nosotros podemos intencionar nuestros pensamientos. Como dijo la Pauli antes, el pensamiento, nuestra mente no discrimina entre la realidad y la fantasía. Nuestra mente se cree lo que nosotros mismos nos digamos a nosotros mismos. Y eso es súper poderoso. Entonces, si es que yo soy una persona que de naturaleza soy negativa, y entonces yo tengo una ruta en mi cerebro, una huella anémica se llama, que siempre me voy a tirar a lo negativo, pero si yo me esfuerzo por cambiar ese hábito de ser de ser pesimista y trato de intencionar el ser positivo, es posible yo cambiar mi actitud de ser tan negativo por ser una persona más bien positiva. Yo lo puedo cultivar y eso va a garantizar también mi bienestar y el de los otros, porque la felicidad, al igual que el estrés y al igual que la bondad, también es contagiosa, ¿ya? Entonces eso es súper importante también hacernos cargo de cómo yo puedo impactar en la vida de los otros, como líder, como padre de una familia, como sacerdote, como todo, como el lugar en el que estoy en el mundo, yo puedo impactar, ¿cierto? Dígame. Yo creo que aquí sería súper interesante que ellos hicieran el símil de cómo se sienten cuando se juntan ustedes. Muchas veces en su día a día, ustedes solos, cuando están solos, se pueden sentir más estresados, más deprimidos quizás, o con la situación un poco más adversa, ¿sí? Pueden andar más enojados, a regañadientes, pero cuando se juntan en un contexto de la pastoral, del movimiento, rápidamente les aparece este lado más generoso, más benevolente, más disponible a la conversación, se sienten más alegres, ¿sí? Y eso es una... Háganme con el dedito para arriba si estoy bien o estoy hablando puras leceras, digamos, pero sí, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cuando nos juntamos en el contexto del movimiento, cuando nos juntamos a rezar, cuando nos juntamos con los amigos, pueden ustedes experimentar esto que les dice la Javi, ¿ya? Que la alegría, que la benevolencia, que todo esto es contagioso. Y por el contrario, cuando se juntan con gente que se queja mucho, que anda de mala, que le ve lo negativo a todo, cuesta sostener un pensamiento positivo. Si es que no se contagian, cuesta sostener esto de no todo es tan malo. Finalmente también la negatividad es contagiosa. Entonces, les pasa a ustedes que terminan reclamando o poniéndose mucho en esa posición. Es como para que lo traten de buscar esto que les dice la Javi, que es algo un poco más lejano, a llevarlo a algo que les pasa a ustedes. Así es. Sí. Gracias, Pauli. Bueno, también estas personas eliminaban la comparación social, es decir, a veces es inherente compararse, ¿cierto? Como lo veíamos antes, un tema como casi cultural, pero se puede reemplazar la comparación por la inspiración o por la admiración, ¿cierto? De repente la comparación también puede afectar nuestro ánimo negativamente o puede hacer sentir mal a las otras personas, sobre todo si nos están contando algo y uno tiende a tener el mal hábito de compararse, es como competitivo, qué sé yo, se puede intencionar dejar de compararse por generar hábito de admiración o de inspirarse, ¿cierto? O de felicitar al otro, en vez de yo inmediatamente lanzar yo hice esto otro, yo hice esto otro, que a veces lo hacemos inconscientemente. Entonces, las personas que tienen este patrón de felicidad en general son muy generosas en el relato y la interacción con los otros. Practican la amabilidad, son personas muy amables. Y bueno, acá hay diferentes teorías, hay algunos psicólogos, psiquiatras, corrientes que dicen que la amabilidad a veces es por falta de cariño, no sé qué. No, acá en el estudio de Sonja Yubomirsky dice que la amabilidad es una característica de las personas felices. Y también el altruismo, la disposición a ayudar a las otras personas.
¿ya? Eso también es una práctica que a nosotros mismos nos hace hace bien a los demás, hace bien a la comunidad, es una misión, ¿cierto? Es nuestra labor como cristianos, como católicos, siempre hacer el bien y tratar a los demás como si fuéramos nosotros o más allá, pero aún así las personas felices lo hacen inconscientemente, no es tampoco porque lo tengan que hacer, sino que surge la disposición a la ayuda, a la empatía, y cuidan y cultivan sus relaciones, tratan bien a los otros, ¿ah? Son personas que son amables, no hacen sentir mal a los otros. Entonces, esto es algo que también a veces si yo soy directo y está bien, está fantástico, hay que ser directo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con las formas, ¿sí? Cómo conectarse desde ahí para generar mejor impacto en el otro al momento de enviar los mensajes. Se comprometen con algún objetivo alcanzable y su logro, tanto en el corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Es decir, todos, el ser humano, así como necesita certezas, estructuras, también nosotros necesitamos tener planes y objetivos, tanto en el corto, largo, mediano plazo. Y acá, como explicaba la Pauli la otra vez, lo mejor es ir midiéndolos semanalmente, ¿ya? Como un control de corto plazo, que a mí me permita también tener esta sensación de que voy avanzando, y aunque sea lento, pero voy haciendo algo en pro de lograr mi objetivo. Este objetivo puede ser desde hacer un aporte tremendo a la humanidad, hasta ponerme la meta de hacer más ejercicio, adelgazar, estudiar más, leer un libro, lo que sea, pero siempre tienen algo, siempre tienen como algún objetivo que sea alcanzable. También, por supuesto, tienen hábitos de ejercicio y de alimentación, y evitan las juicias, los críticos y las condenas a los demás, ¿ya? En general, en este estudio, eran personas que no juzgaban, no pelaban, no criticaban, porque también este tema, este hábito, este mal hábito de juzgar o de criticar a los demás, afecta directamente en la propia autoestima, porque sin querer, muchas veces nosotros hacemos también lo que criticamos o juzgamos en los otros, y eso nos lleva a criticarnos y a juzgar, y a criticarnos y a devaluarnos a nosotros mismos, siendo un círculo, en el fondo, pernicioso de autoestima. Entonces es súper importante tomar conciencia también de lo dañino que es para los demás, para el ambiente y sobre todo para nosotros mismos, el hecho de estar en vela. Aprenden a perdonar, ¿cierto? Por supuesto, son personas que se perdonan a sí mismos y perdonan a los otros. Y acá es donde también ayer en la charla que fui al colegio, esta que les contaba, que hablaba un psiquiatra y una hermana que era médico, cómo la fe, la espiritualidad, como la confianza en Dios, en Jesús, en los santos, es un factor protector tremendo, sobre todo en estos tiempos, en donde el contemplar, el rezar, el pertenecer a una comunidad, eso también tienen las personas felices, pertenecen a una comunidad. Entonces por eso ahí les pusimos esa foto de cómo el hecho de ser ustedes ya tienen este factor protector, y el seguir unidos, el darle sentido a lo que ocurre desde la fe, al esperar o al no esperar respuestas. Hay un dicho por ahí que dice, la historia solo puede ser leída de atrás para adelante, ¿cierto? O sea, imagínense, todos esperábamos lo peor en marzo, una guerra esperábamos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Todos encerrados. Es decir, hay historia, hay divinidad, hay intervenciones, desde distintos puntos hay respuestas, y la espiritualidad, incluso a nivel biológico, está demostrado que genera impacto. Entonces, en este sentido, ustedes tienen esa tremenda ventaja, ese tremendo factor protector que es una bendición, y les agradecemos también haber podido participar un poco de esto. Evitan los sarcasmos también. El humor es maravilloso, el humor es un factor protector, es demostración de inteligencia también, y
y es muy necesario. Pero el sarcasmo, entendido como reírse de las otras personas, es mejor evitarlo, ¿cierto? Porque muchas veces hiere, y no es la característica que uno busca al momento de manejar el estrés, ni tampoco de aportar a la humanidad. Entonces sí hay humor que puede ser como un poco más absurdo, incluso reírse de uno mismo, pero evitar, estas personas en esta investigación evitaban eso, el sarcasmo. Por supuesto, los pensamientos negativos y las rumiaciones a través de pronto de hacer declaraciones más positivas, uno mismo estar intencionando el pensar de forma optimista, y siempre, siempre tienen algún pasatiempo o algo que los hace entrar en el flow. Entendido el flow como esto que nos hace perder la noción del tiempo, cuando estamos haciendo algo que nos gusta tanto, que se nos pasan las horas, los minutos, y que de repente nos damos cuenta que hoy, como que, estoy vivo casi, de tan concentrado que estaba, tan contento haciendo algo, que se me fue la onda, ¿cierto? Entonces también el desarrollo del grupo puede ser tejer, puede ser pintar, puede ser pescar, puede ser nadar, correr, lo que sea. Pero hay algo que siempre me trae esta sensación de bienestar que va más allá de lo que puedo hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay algunas técnicas que se las vamos a escribir en detalle en el tríptico, relacionadas con cómo desde esta reacción de estrés yo me puedo implementar el tiempo fuera. Les vamos a mandar la fotito de la respiración diafragmática, les vamos a explicar un ejercicio de atención plena, porque tienen la misa y ya se nos están pasando los minutos, pero todo en el tríptico se los vamos a poner como estos ejercicios el llamado mindfulness, que de repente suena tan sofisticado, pero es atención plena. Entonces se los vamos a detallar ahí para que ustedes puedan intencionar desde su propio lugar el manejo del estrés y todas las respuestas que ustedes pueden implementar. Así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes, espero que les haya servido esta charla. Gracias totales ahí, como dice el resto del equipo. No sé si alguien tiene... Freddy, no te escuchas, parece que está hablando Freddy, pero tiene el micrófono apagado. Ahí sí. Sí, no, solamente, bueno, Paulina nos decía que había una suerte de enlace que quizá iban a compartir, pensando también un poco en la evaluación de este taller, y nosotros, ahí está puesto ya en el chat, nosotros también pusimos ahí en el chat, ¿no es cierto?, también otro enlace también para recibir algunas impresiones, ¿ya? Tenemos dos alternativas, dos medios también que nos pueden ayudar justamente a ir recogiendo un poco algunas impresiones de lo que ha sido este taller, ¿no es cierto? Y nada, junto con agradecer, ¿no es cierto?, a todos. Ahí Padre Julio tenía también la palabra en este momento. Primero, Javier, muchas gracias por lo que han presentado y cómo lo han presentado también. Yo creo que todas nuestras expectativas estaban en esto, en lo que ustedes nos dieron, en lo que nos orientaron, y también estos buenos tips de autocuidado que tenemos que tener también. Y así como decían también en una parte, cuando uno ayuda al prójimo, se olvida quizás de la parte ayúdate a ti mismo, que lo colocó Paulina. Qué bueno que ustedes unan estos dos aspectos, porque a nosotros como salesianos nos hace falta reconocer también que tenemos que cuidarnos. Y por lo mismo nosotros habíamos puesto este taller para que toda la comunidad del MJS, todos los que asesoran, acompañan y animan a otras comunidades, tengan este autocuidado también en sus corazones. Entonces, contento con la experiencia de este taller. A mí, al menos, se me hizo sumamente corto, incluso con esos 10 minutitos de descanso que hubo. Así que contento y agradecido. El padre Claudio, que es nuestro coordinador a nivel nacional, también quería tener un momento, unas palabras para este momento. Muchas gracias, Julio. Oye, junto con agradecer ahí a Javier y a Paulina que nos compartieron este rato, que por lo demás fue muy provechoso. Yo quedé encantado un poco de todo cómo ustedes desarrollaron el tema y toda la pertinencia que tiene para un momento como el que estamos viviendo en nuestro país y en general en el mundo entero, sabiendo que todas las personas que están acá además tienen que acompañar a otras personas. Entonces, para el desarrollo mismo de su experiencia personal, espiritual,
también ello pienso, nos va a ayudar muchísimo en el acompañamiento que hacemos a las otras personas con las que estamos continuamente vinculados ahora a través de estos medios digitales, pero que la vinculación es muy potente en términos de nuestra espiritualidad. Así que estaba pensando mientras ustedes planteaban los temas cómo nuestra espiritualidad cristiana y nuestra espiritualidad salesiana contienen en su riqueza, ¿no?, en su columna vertebral, tantos elementos propios para no solo lidiar con la experiencia del estrés, pero también para trascenderlo, ¿no?, para ir más allá de aquello que a veces nos aflige y por supuesto nuestra esperanza puesta en que la historia no va a la deriva, ¿no? Nuestra vida no está a la deriva, la historia no está a la deriva, el mundo no está a la deriva, sino que están siempre sostenidos por el espíritu. Así que muchas gracias por todo este momento y también, por supuesto, creo que enriquece muchísimo las propias relaciones que nosotros tenemos con nuestros jóvenes a lo largo de todo el país, con toda esta cantidad de asesores que están ahora, sobre todo con esta cualidad de los asesores que están aquí acompañando. Muchas gracias. Gracias. Ahora nos reunimos, vamos a seguir las indicaciones que nos va a dar Freddy o María José para la misa de cierre de este taller y de estos 2 días que hemos tenido, 3 días contando el día jueves, de trabajo como MJS a nivel nacional. Entonces están todos cordialmente invitados a la Eucaristía Nacional del MJS. Freddy o María José, indicación. Sí, perfecto. Padre, la indicación